Cuando canto 9 de julio no canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento. Muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar acá en este ciclo de entrevistas que hemos dado por llamar Estrategia Argentina, Nueva Visión, el Mar. El 17 de mayo de 1814 fue un día clave para la independencia argentina. Efectivamente, fue un día muy importante que no lo tenemos en cuenta, pero que acá en este ciclo nos interesa tenerlo en cuenta, porque la independencia fue declarada formalmente 2 años después, un día como hoy, 9 de julio, pero de 1816. ¿Y por qué ese 17 de mayo de 1814 fue tan importante? Porque ese día tuvo la victoria de la flota del Virreinato del Río de la Plata encabezada por el almirante Guillermo Brown en la batalla de Montevideo sobre la escuadra realista española. Y esto fue decisivo. A partir de ese día, el Virreinato del Río de la Plata tuvo la soberanía absoluta sobre el Río de la Plata y los colonialistas no pudieron ingresar más. Vemos entonces la importancia que siempre en el destino de nuestra patria ha tenido lo que nosotros llamamos y definimos como territorio azul. Por eso es fundamental que como país nos reinventemos mirando hacia el mar. Les deseo un muy feliz Día de la Patria. Y ahora sí, los invito a escuchar la entrevista del día de hoy que nos acompaña el capitán de ultramar, Sergio Borelli. Es perito naval en navegación fluvial, experto en temas portuarias y de navegación por aguas restringidas y maniobras, ex integrante de la Marina Mercante, ex vicepresidente de Tandanor, ex interventor de la Administración General de Puertos, fue presidente del Consejo Portuario, participó de la elaboración del Plan Maestro de la Hidrovía Paraná-Paraguay, actualmente es presidente de Náutica del Sur, Sociedad Anónima. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros en el Día de la Patria. ¿Qué tal? Feliz Día de la Patria. Hay un tema que es muy poco conocido por la mayoría del pueblo argentino y en particular por gran parte de nuestra dirigencia política, que tiene que ver con la salida al mar de la hidrovía Paraná-Paraguay y el puerto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Podemos afirmar que somos plenamente soberanos en esos lugares concretos saliendo al mar? Bueno, yo, desde mi punto de vista, sí lo somos. Nosotros tenemos en el puerto de Buenos Aires y en la hidrovía una presencia y un protagonismo que ninguno de los otros países tiene. De hecho, el canal del Río de la Plata, que en virtud de lo que es el Tratado del Río de la Plata con Uruguay, digamos, está autorizado por ambas naciones, lo administra la Argentina. Después hay consideraciones que son temas más opinables, dependiendo muchas veces de ciertas ideologías, que plantean cuestiones como las que tienen que ver con la acción de multinacionales que actúan a lo largo de toda la hidrovía y eventualmente también en los puertos, ¿no? Y sobre eso hay planteamientos de todo tipo, de personas que entienden que alguna participación mayor el Estado o de capitales nacionales, y por otro lado está la corriente de opinión que dice el mundo funciona así, las multinacionales, por ejemplo, empresas portuarias están en todos los puertos del mundo, bueno, la Argentina es del mundo y esto es conectividad pura, ¿no? Es decir, Claro, pero muchos dicen que utilizando el canal Montevideo, Argentina necesariamente debe contar con el beneplácito uruguayo y que la mayoría de las empresas de container, todos tienen sus terminales en Uruguay, cuando si, por ejemplo, hay
una idea que plantean algunos de recuperar el canal Magdalena, la Argentina tendría una salida directa al mar. Bueno, no exactamente. Mirá, este, eh, yo en el plan maestro que nos tocó hacer, en el plan maestro del río Paraná, y la salida al exterior, nosotros lo incluimos como una necesidad de estudio, de analizar esa alternativa. Que tiene un canal independiente, es decir, el puerto de Montevideo está completamente afuera, el canal no lo usa, y en todo caso el puerto de uruguayo que se ve beneficiado por estos canales es Nueva Palmira. Ahora, por otro lado, es más o menos lo mismo desde el punto de vista de la navegación, ya que todo el Río de la Plata está a 7 millas contiguas de cada una de las costas, que son aguas comunes. Es decir, en ese sentido no hay no hay una reglamentación o una gestión que se haga desde Montevideo o de la Argentina. Lo que sí es cierto es que el canal está, según el Estatuto del Tratado del Río de la Plata, quien lo hace lo administra. Y como lo ha construido la Argentina, lo está administrando la Argentina. Eso es una realidad. Ahora, desplazar el canal seguramente tendrá algunas ventajas para los buques que naveguen hacia el sur. Por otro lado, tiene desventajas para los que van al norte. Nosotros vemos que la mayoría del tráfico va hacia el norte, ¿no? Y independientemente de dónde vengan las cargas, pero las cargas nuestras, la mayoría se van hacia el norte, con lo cual desplazar el canal hacia el sur va en demérito del tráfico de cargas. Ahora, yo no diría que eso es, lo mío no es lapidario, digo que merece un estudio profundo, un análisis de demanda, de comercio, un estudio también, por supuesto, físico, de suelos, y que la traza del canal planteada probablemente deba ser alargada para que los buques puedan salir en 40 pies más para poder ser competitivos con el resto de los puertos del mundo. Según tengo entendido, la mayoría de los puertos, por no decir todos, han sido pasados a la órbita provincial. ¿Por qué el de la ciudad de Buenos Aires ha quedado en la órbita nacional? Bueno, se lo considera el puerto federal. En realidad, la cuestión es que si uno analiza el puerto de Buenos Aires, tal como está planteada el funcionamiento del esquema portuario argentino, las cargas que salen en contenedores provienen de todas partes del país. Es decir, los intereses, digamos, de la economía regional de cada una de las provincias pasan por el puerto de Buenos Aires. De alguna manera, la nación se ha reservado la posibilidad de manejar un puerto que es, desde el punto de vista estratégico, un puerto que controla a casi todas las, por donde pasan casi todas las mercaderías, incluidas las que vienen de la Patagonia y hacen transbordo en los buques grandes, digamos, porque ninguna de las cargas que vienen de las provincias salen con buques de ultramar que van a llegar al destino final, sino que todas hacen transbordo. ¿Dónde hacen transbordo? O en el puerto de Buenos Aires propiamente dicho, o en Dock Sud, o en Montevideo. Y eventualmente, el día de mañana, empezaron a hacer un comercio incipiente, pero todavía está, digamos, en desarrollo la terminal, que es bastante moderna, la terminal de Puerto de la Plata. Ahora, esos puertos del área metropolitana son los que sirven a todo el resto de las provincias, porque ya, digamos, hoy ofician de lo que se llama puerto hub, es decir, que concentran toda la actividad para que los buques de ultramar se lleven las cargas a destino, llámense Europa, Estados Unidos, Oriente, y de alguna manera retener un puerto para la nación implica que la nación se está reservando cierta capacidad de maniobra de al menos un puerto federal. También existiría la posibilidad de que sea algo mixto, donde la ciudad de Buenos Aires tenga algo para opinar, es decir, que hay una sociedad anónima con participación mixta, ¿no? En ese sentido, está todo abierto. Ahora, pensando en una Argentina azul, como es el planteo que nosotros hacemos desde este ciclo de entrevistas,
¿La cantidad de puertos que tenemos hoy en el país son suficientes o debiera modificarse la cantidad, la calidad, en cuanto a logística, en cuanto a calados, etcétera, etcétera? Bueno, la calidad seguramente siempre se tiene que mejorar y sobre todo porque hay modificaciones y modernización, tanto en la parte operativa de los puertos como en los tamaños de los barcos y en la modernidad de los barcos que te va demandando permanentemente la necesidad de adaptarte. Eso es así digamos, y vos tenés que ser competitivo. En los puertos que van a salir de ultramar necesitas ser competitivo con el mundo. En los puertos que son puertos digamos, internos, de lo que digamos, se denomina tráfico de cabotaje, también tenés que ser competitivo con los otros medios de transporte, es decir, tenés que poder competir con un tren o con un camión de forma tal de que puedas aprovechar la capacidad de costas que tiene la Argentina y los ríos que tiene la Argentina, que son fantásticos desde un punto de vista digamos, energético. Te proveen el río Paraná, tirás desde arriba, tirás desde Barranquera una barcaza y te la lleva a la corriente, te la trae hasta Buenos Aires, digamos. Ese es el transporte más barato que existe cuando se maneja adecuadamente, ¿no? Como usted tiene varias facetas, lo vamos a ir llevando por distintos lugares. Vamos a ir salpicando cosas. No. Usted fue integrante de la Marina Mercante Nacional. Sí. ¿Qué importancia tiene una Marina Mercante Nacional hoy en el siglo XXI? Pues mirá, yo creo que si no hay Marina Mercante Nacional, además no tenés industria naval, que es una madre de industrias también, o sea, te dinamiza un montón de industrias. Y además, ahí sí estás, digamos, cediendo una parte, para mí, de la soberanía. Por otro lado, uno piensa que hay cosas que para la Argentina, digamos, la Argentina básicamente necesita ampliar su volumen de negocio para mejorar su balanza comercial, para crecer. Y la verdad que como país exportador que es de una cantidad impresionante de volumen de granos, sobre todo, tiene ahí una posibilidad en la explotación de barcos y en la fabricación de barcos, que es asequible. Yo no me imagino a la Argentina compitiendo en tecnología, en la fabricación de un nuevo teléfono, es decir, ahí nosotros vamos un poquito a la saga, y nos costaría mucho ponernos al día en eso. Ahora, nosotros sabíamos hacer barcos hace un montón de años, que en la Argentina se pueden hacer barcos al mejor, somos tan competitivos como cualquiera, sobre todo en buques de tipo graneleros, buques tanques. Es decir, la Argentina ha fabricado un montón de barcos para cuando tenía flotas estatales, tanto para YPF como para ELMA, con lo cual digo, tenemos toda esa industria por un lado dejada de lado. Actualmente hay algunos proyectos, por ejemplo, interesantísimos, como también incorporar motores a gas en los remolcadores que transitan el río Paraná. Y también, por otro lado, tenemos una cantidad de flete que la verdad que si nosotros estamos recibiendo más o menos unos 3.000 viajes de buque por año, de graneles. Y de esos 3.000 viajes de buque por año, la Argentina no hace ninguno. Ninguno. ¿Y cuánto representa en millones de dólares ese flete que no tenemos nosotros, que no disfruta el pueblo argentino? Entre 4 y 5 mil millones de dólares oscila esa pérdida de oportunidades según cómo esté el mercado mundial, que es algo bastante oscilante, sobre todo en los últimos tiempos, y depende, entre otras cosas, de los precios de los combustibles. Pero es más o menos eso. Es decir, es más de lo que nos está dando hoy sin explotar el mar con la parte de pesca, que la última exportación anual fue de 2.200 millones de dólares. Claro, pues yo digo, ni siquiera aspiro hoy, o sea, yo no voy a llevar 4.000 ni 2.500, denme hoy el 10%. Claro. Con eso tenemos algo extraordinario, o sea, dinamizamos la Marina Mercante con el 10% del volumen que se mueve, dinamizamos la Marina Mercante y dinamizamos la industria naval, porque la industria naval sigue a las marinas mercantes. Uno lo ve lo que está pasando,
con Paraguay. Paraguay no tenía flota mercante. Hoy tiene la tercera flota mercante fluvial del mundo. En función de no tenía industria naval. Ahora empieza a tener una incipiente industria naval asociado con algunos astilleros extranjeros, incluso algunos astilleros japoneses, pero empieza a construir sus propios barcos y la Argentina, digamos, en algún momento va a ser sobrepasada por Paraguay, siendo que Argentina tiene una tradición de industria naval muchísimo más importante. Bueno, Y sobrepasada en lo que es marea mercante, ¿no? Nosotros tenemos una historia en la industria naval, pero esa es otra de las cosas que queremos hablar. ¿En qué estado está hoy la industria naval argentina? Tanto en lo que es marina mercante como en la parte de seguridad, porque teníamos astilleros preparados, como bien decía, para lo que es marina mercante, pero también sabemos que en Río Santiago y en otros astilleros se han hecho, e inclusive hoy se está llevando adelante buques para la Armada. Claro, bueno, el Río Santiago para mí es el astillero, Río Santiago y Tandanor, pero Río Santiago es básicamente el astillero natural donde se deberían estar haciendo los buques para la Armada, para la Prefectura, eventualmente buques para el Estado como dragas o como buques de inspección de todo tipo, lanchas para hacer mantenimiento de canales, para hacer batimetrías, para todo lo que sea investigación. Es decir, todo eso naturalmente lo tendría que estar haciendo el astillero, dado que el astillero tiene hoy un personal y una capacidad y un tamaño que realmente algunas de esas cosas hasta le quedan chicas. Es decir, construir, por ejemplo, estos proyectos de lanchas, que yo no conozco mucho el detalle, que no es mi tema en particular, pero digo, son cosas que tienen el tamaño de un remolcador estándar, porque tienen en definitiva 35 metros de eslora, y que en definitiva deberían fluir, deberían ser algo que debería estar a la Argentina en ese tipo de materiales y de equipos, debería estar más que autoabastecida, no tiene ningún sentido que estemos sistemáticamente saliendo a comprar afuera, sobre todo que muchas veces nos conformamos con cosas usadas, que no son ni mejores ni peores que las que podríamos fabricar acá. Bueno, pasó recientemente con la compra que el gobierno anterior hizo a Francia de los 4 buques para la Armada, que entró el Buchar hasta ahora nada más, y se espera el próximo, el 22, y no se le dio a la industria argentina porque aparentemente la industria argentina tardaba 2 años más en la construcción. La verdad que con las prioridades que hoy tiene el territorio azul, como decimos nosotros, que tarde 2 años más, me parece que no era un elemento decisivo como para no dar un funcionamiento a la industria nacional. No, sobre todo porque primero me tomo 20 años para decidir a ver si voy a comprar algo, si necesito algo, y cuando lo decido que lo necesito, claro, me doy cuenta que estoy tarde y entonces ahora tengo que salir a comprar de urgencia afuera. Cuando en realidad yo, digamos, planifico un poco, en definitiva podría estar sistemáticamente construyendo cascos que hasta podrían tener en muchos casos, ser más o menos multipropósito, en el sentido de que con 3 o 4 proyectos de estándar, el astillero podría tener un plan dividido en dos partes. Una que esté para abastecer a la industria de la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas, y por otro lado estar también entendiendo en la marina mercante, y la verdad que eso debería ser como una cosa sistemática, no esperar que venga un encargo, porque el encargo en general de las empresas termina siendo algo que las empresas necesitan ya, inmediatamente. Y los astilleros que terminan proveyendo son aquellos que están fabricando de forma seriada. Yo estoy esperando, digamos, que alguien me encargue, que generalmente encargan cuando se quemó el Irizar, o cuando, digamos, nos dimos cuenta que nos hemos quedado sin fracción, porque nos estaba faltando patrulleras para ir a controlar la milla 200. Entonces en ese momento ya es tarde, claro, ahí en ese momento, y el astillero no puede salir a lo mejor a cumplir, y a lo mejor otro astillero que está haciendo fabricación seriada, pues seguramente, no digo que tienen en la góndola un barco para que uno se lo lleve, pero seguramente que alguien que ya tiene una
la construcción siempre nos va a ganar, ¿no? Más rápido. Pasando a otro tema, ¿qué significa ser práctico? Bueno, el práctico es el asesor de ruta y de maniobra del capitán del buque. Digamos, de alguna manera se pone a órdenes del capitán del buque y lo asesora en aguas restringidas, es decir, en el caso nuestro, yo soy práctico del Río de la Plata, se embarca en Recalada, y se hace la navegación por los canales del Río de la Plata. Hay prácticos también que de la zona del Río Paraná, prácticos del puerto de Buenos Aires, y es la necesidad que tienen los capitanes que no conocen, que no son que no son de transitar frecuentemente la zona, de allí donde empiezan a faltar, digamos, no alcanzan ya los instrumentos tecnológicos y empieza a ser necesaria la experiencia de tener el asesoramiento de una persona que sabe por dónde se tiene que ir, ¿no? Es decir, acá el práctico es una cosa muy antigua, ya el segundo viaje que se hizo al Río de la Plata ya vino con gente que había hecho el primero para digamos, de alguna manera ayudar con su experiencia en El la famoso vaquiano, digamos, del campo. guía. Claro, sin duda. Ahora, ¿son todos argentinos? Sí, para ser práctico es condición necesaria ser argentino. Sí. Perfecto. Se considera que está para defender el canal, la cuestión ambiental, es decir, no solamente uno está para guiar el barco, sino para hacer cumplir las leyes nacionales, ¿no? ¿Y los remolcadores son todos argentinos o no? Bueno, en este momento son todos argentinos. Tuvimos un periodo ahí en los 90 en que se podía hacer trabajar en el puerto de Buenos Aires con remolcadores de banderas de conveniencia, pero eso se revirtió a partir del decreto 1010 del año 2004. ¿Y cómo está la capacidad de enseñanza? ¿Hay muchos alumnos? ¿Hay muchos lugares donde se enseña a ser práctico? No, el practicaje, no existe una escuela de prácticos. Lo que existe es la escuela de náutica, que y también está la escuela fluvial, que forma, por un lado, capitanes de ultramar y por otro lado, capitanes fluviales. Esos son los dos, digamos, en esas dos escuelas se forman los profesionales de la marina mercante, que después van adquiriendo baquía y alguna vez, después de reunir una serie de condiciones, pueden aspirar a dar examen para práctico. Que los exámenes se hacen en la escuela de náutica, ¿no? Se toman en la escuela de náutica. Para un hombre de mar como usted, capitán de ultramar, no es muy común poder charlar con un capitán de ultramar. Nosotros vemos el mar desde la costa. Usted que lo ve desde adentro, ¿cuál es esa experiencia? Nuestro mar argentino, ¿cuál es esa experiencia? ¿Qué se siente? Bueno, digamos, yo a mí lo que siempre me pasó desde que empecé, ahora, por suerte, digamos, y también porque hay mucho más medios y todo se visibiliza mucho. Yo me la he pasado explicando, inclusive a mis parientes, en los primeros años, que no era un marino de guerra, que era la marina mercante, porque realmente era una cosa rara para la gente. Y lo que uno, además de ser algo que es muy lindo, es una actividad muy linda, está vinculada en muchos casos con la seguridad y con vender cosas buenas, digamos. Además, ser un placentero, disfrutar de la costa, de nuestras costas, de las costas del país, la aventura que tiene, porque no deja de ser una aventura. Es decir, al ejercicio de un viaje de marina mercante se lo denomina la aventura marítima, y es un concepto que no es simplemente un nombre, sino que también jurídicamente se lo considera así, porque pueden pasarle tantas cosas a un buque que sale de un puerto hasta que llega a su destino, que es verdaderamente una aventura. Y yo digo, fíjense, una aventura, el buque que salió antes del coronavirus, el buque de pasaje que salió con un destino y después no lo querían recibir en ningún barco, en ningún puerto, y terminó yendo a parar a Miami después de varios días de navegación e intentar entrar en distintos puertos. Eso es una aventura, es toda una aventura. O aventuras que ocurren en los buques de carga con una serie de cosas que pasan, o las aventuras que ocurren muchas veces
en costas donde la seguridad está amenazada, sea porque son zonas de guerra o porque hay piratería. Es decir, hay montones de vicisitudes que ocurren que le pueden ocurrir a un barco en navegación que hacen que eso tenga, digamos, una componente de aventura que, sobre todo cuando uno es joven, es muy entusiasmante. Últimamente, los barcos se han puesto un poco más aburridos porque las estadías en puertos son muy chicas, ¿no? Se navega mucho en los puertos. Bueno, para ir cerrando, porque ya llegamos a la media hora, pasa volando, la verdad que fue muy instructiva, constructiva y entretenida la charla que estamos teniendo. Y para ir cerrando, usted ha tenido distintos lugares de conducción y de gestión que tiene que ver con todo esto de este territorio azul. ¿Cuáles son las razones que ustedes, desde la función de la gestión, no pueden planificar un desarrollo adecuado de todo lo que hace al mar y a nuestros ríos? Bueno, yo creo que no hay conciencia marítima en la Argentina. No hay una debida conciencia. No va a decir que no hay ninguna conciencia porque eso no es cierto. Inclusive uno seguramente que va a escuchar a los políticos y va a ver que hablan del tema de los puertos. Pero digamos, una cosa es tener internalizada esa importancia y otra cosa es tenerla en un inventario como una lista más. Nosotros no estamos, somos la marea mercante, el comercio exterior, la resolución digamos, la conectividad del comercio exterior tiene una importancia enorme. Es un sector súper importante, pero no tiene ni presencia en los diarios ni urgencia. La urgencia está en el subte, en el choque de un colectivo, en el problema con los trenes. Y entonces cuando uno encara el transporte como se lo encara, generalmente siempre vamos quedando rezagados, porque es algo que, bueno, lo podemos atender mañana. Mientras tanto, eso tiene unas consecuencias enormes. La bajante del Paraná tuvo, digamos, en el pequeño periodo que se analizó hasta mayo, había generado pérdidas por 250 millones de dólares al comercio exterior. Entonces, digamos, son cosas que, claro, no están en los diarios todos los días, son anecdóticas para el común de la gente y son eventualmente un problema para los que estamos en el ambiente. Ahora, no hay culturalmente, no sé si viene eso ya desde la propia enseñanza, desde las escuelas, no, la Argentina no mira al mar, mira tierra adentro, eso es así. Entonces, por eso es que nosotros de acá queremos concientizar. Así que y ahora hemos sumado un nuevo amigo como usted para que nos ayude a concientizar. Y para terminar hay una pregunta que nos está haciendo uno de los que nos está acompañando en esta entrevista, que nos pregunta si es posible reactivar un astillero como Río Santiago, ¿qué haría falta? Es una pregunta que daría para otra media hora de charla, pero la verdad... la verdad que yo creo que lo que hay que hacer ahí es, el Río Santiago tiene en este momento muy pocos proyectos y una estructura muy grande. Entonces, para mí ahí hay que adaptar, hay que hacer una fuerza de estructura, como que hay que dividirla en dos en este momento, y poner una fuerza para lo que sería los trabajos que tiene hoy el astillero, que se resolverían a lo mejor de los 3.000 y pico de trabajadores con 500, 600, 800. Y buscar otros negocios, es decir, yo estoy hablando de hacer ninguna reducción que la de despido, seguro. Entiendo, porque en realidad no se puede hacer. Sino, es decir, dividir y organizarlo al astillero. Reestructurando. Sobre todo tener un programa de trabajos de abastecimiento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Porque eso solo le generaría un autoabastecimiento de equipos a esas fuerzas y, por otro lado, un programa que le permita al astillero hacer construcción en serie. Eso baja los precios y permite generar un ritmo de trabajo que hace que también se cumplan los plazos. Porque si uno no está habituado a trabajar en serie, todo se hace más lento. Esa es la realidad. Seguro. Bueno, mi estimado capitán, le agradezco muchísimo esta entrevista y nos estaremos viendo prontamente. Bueno, cómo no, les agradezco yo la invitación y me encanta hablar de estos temas, así que es un gusto. Bueno, espero que les haya gustado, que nos hayamos informado un poco más y tomemos conciencia que una nueva República Argentina es posible si la construimos desde una visión distinta. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17:30 horas en este ciclo de entrevistas
que hemos dado por llamar Estrategia Argentina, Nueva Visión, el mar. Feliz Día de la Patria.